en momentos distintos podían producir, con ternura, piedad, aprobación, censura y duda. Abundaban los momentos cuando, si no por la ausencia de su madre y hermanas, al menos por la naturaleza de sus ocupaciones, se imposibilitaba toda conversación entre ellas y sobrevenían todos los efectos de la soledad. Su mente quedaba inevitablemente en libertad. Sus pensamientos no podían encadenarse a ninguna otra cosa. Y el pasado y el futuro relacionados con un tema tan interesante no podían sino hacérsele presentes, forzar su atención y absorber su memoria, sus reflexiones, su imaginación. De una ensoñación de este tipo, a la que se había entregado mientras se encontraba sentada ante su mesa de dibujo, la despertó una mañana, poco después de la partida de Edward, la llegada de algunas visitas. Por casualidad se encontraba sola. El ruido que la puertecilla a la entrada del jardín frente a la casa hacía al cerrarse atrajo su mirada hacia la ventana, y vio un gran grupo de personas encaminándose a la puerta. Entre ellas estaban Sir John y Lady Middleton y la señora Jennings. Pero había otros dos, un caballero y una dama, que le eran por completo desconocidos. Estaba sentada cerca de la ventana y tan pronto la vio Sir John, dejó que el resto de la partida cumpliera con la ceremonia de golpear la puerta y, cruzando por el césped, le hizo abrir el ventanal para conversar en privado, aunque el espacio entre la puerta y la ventana era tan pequeño como para hacer casi imposible hablar en una sin ser escuchado en la otra. ¿Quién le dijo? Le hemos traído algunos desconocidos. ¿Le gustan? Tú. Pueden escucharlo. ¿Qué importa si lo hacen? Solo son los Palmer. Puedo decirle que Charlotte es muy bonita. Alcanzará a verla si mira hacia acá. Como Elinor estaba segura de que la vería en un par de minutos sin tener que tomarse tal libertad, le pidió que la excusara de hacerlo. ¿Dónde está Marianne? Ha huido al vernos venir. Veo que su instrumento está abierto. Salió a caminar, creo. En ese momento se les unió la señora Jennings, que no tenía paciencia suficiente para esperar que le abrieran la puerta antes de que ella contara su historia. Se acercó a la ventana con grandes saludos. ¿Cómo se encuentra, querida? ¿Cómo está la señora Dashwood? ¿Y dónde están sus hermanas? ¿Cómo? La han dejado sola. Le agradará tener a alguien que le haga compañía. He traído a mi otro hijo e hija para que se conozcan. Imagínese que llegaron de repente. Anoche pensé haber escuchado un carruaje mientras tomábamos el té, pero nunca se me pasó por la mente que pudieran ser ellos. Lo único que se me ocurrió fue que podía ser el coronel Brandon que llegaba de vuelta. Así que le dije a Sir John. Creo que escucho un carruaje. Quizá es el coronel Brandon que llega de vuelta. En la mitad de su historia, Elinor se vio obligada a volverse para recibir al resto de la concurrencia. Lady Middleton le presentó a los dos desconocidos. La señora Dashwood y Margaret bajaban las escaleras en ese mismo momento, y todos se sentaron a mirarse mutuamente mientras la señora Jennings continuaba con su historia a la vez que cruzaba por el corredor hasta la salita, acompañada por Sir John. La señora Palmer era varios años más joven que Lady Middleton, y completamente diferente a ella en diversos aspectos. Era de corta estatura y regordeta, con un rostro muy bonito y la mayor expresión de buen humor que pueda imaginarse. Sus modales no eran en absoluto tan elegantes como los de su hermana, pero sí mucho más agradables. Entró con una sonrisa, sonrió durante todo el tiempo que duró su visita, excepto cuando reía, y seguía sonriendo al irse. Su esposo era un joven de aire serio, de 25 o 26 años, con aire más citadino y más juicioso que su esposa, pero menos deseoso de complacer o dejarse complacer.
Entró a la habitación con aire de sentirse muy importante, hizo una leve inclinación ante las damas sin pronunciar palabra y, tras una breve inspección a ellas y a sus aposentos, tomó un periódico de la mesa y permaneció leyéndolo durante toda la visita. La señora Palmer, por el contrario, a quien la naturaleza había dotado con la disposición a ser invariablemente cortés y feliz, apenas había tomado asiento cuando prorrumpió en exclama. Acciones de admiración por la sala y todo lo que había en ella. Miren. ¡Qué cuarto tan delicioso es este! Nunca había visto algo tan encantador. Tan solo piense, mamá, cuánto ha mejorado desde la última vez que estuve aquí. Siempre me pareció un sitio tan exquisito, señora, dijo volviéndose a la señora Dashwood, pero usted le ha dado tanto encanto. Tan solo observa, hermana, qué delicia es todo. Como me gustaría tener una casa así. ¿Y a usted, señor Palmer? El señor Palmer no le respondió, y ni siquiera levantó la vista del periódico. El señor Palmer no me escucha, dijo ella riendo. A veces. Nunca lo hace. Es tan cómico. Esta era una idea absolutamente nueva para la señora Dashwood. No estaba acostumbrada a encontrar ingenio en la falta de atención de nadie, y no pudo evitar mirar con sorpresa a ambos. La señora Jennings, entretanto, seguía hablando a todo volumen y continuaba con el relato de la sorpresa que se habían llevado la noche anterior al ver a sus amigos, y no cesó de hacerlo hasta que hubo contado todo. La señora Palmer se reía con gran entusiasmo ante el recuerdo del asombro que les habían producido, y todos estuvieron de acuerdo 2 o 3 veces en que había sido una agradable sorpresa. Puede imaginar lo contentos que estábamos todos de verlos, agregó la señora Jennings, inclinándose hacia Elinor y hablándole en voz baja, como si pretendiera que nadie más la escuchara, aunque estaban sentadas en diferentes extremos de la habitación, pero, así y todo, no puedo dejar de desear que no hubieran viajado tan rápido ni hecho una travesía tan larga, porque dieron toda la vuelta por Londres a causa de ciertos negocios, porque, usted sabe, indicó a su hija con una expresiva inclinación de la cabeza, es inconveniente en su condición. Yo quería que se quedara en casa y descansara ahora en la mañana, pero insistió en venir con nosotros. Tenía tantos deseos de verlas a todas ustedes. La señora Palmer se rió y dijo que no le haría ningún daño. Ella espera estar de parto en febrero, continuó la señora Jennings. La señora Middleton no pudo seguir soportando tal conversación, y se esforzó en preguntarle al señor Palmer si había alguna noticia en el periódico. No, ninguna, replicó, y continuó leyendo. Aquí viene Marianne, exclamó Sir John. Ahora, Palmer, verás a una muchacha monstruosamente bonita. Se dirigió de inmediato al corredor, abrió la puerta del frente y él mismo la escoltó. Apenas apareció, la señora Jennings le preguntó si no había estado en Oldham. Y la señora Palmer se rió con tantas ganas por la pregunta como si la hubiese entendido. El señor Palmer la miró cuando entraba en la habitación, le clavó la vista durante algunos instantes, y luego volvió a su periódico. En ese momento llamaron la atención de la señora Palmer los dibujos que colgaban en los muros. Se levantó a examinarlos. ¡Ay, cielos! ¡Qué hermosos son estos! Vaya, qué preciosura. Mírelos, mamá, qué adorables. Le digo que son un encanto. Podría quedarme contemplándolos para siempre, y volviendo a sentarse, muy pronto olvidó que hubiera tales cosas en la habitación. Cuando Lady Middleton se levantó para marcharse, el señor Palmer también lo hizo, dejó el periódico, se estiró y los miró a todos alrededor. Amor mío, has estado durmiendo, dijo su esposa, riendo.
Él no le respondió y se limitó a observar, tras examinar de nuevo la habitación, que era de techo muy bajo y que el cielo raso estaba combado. Tras lo cual hizo una inclinación de cabeza, y se marchó con el resto. Sir John había insistido en que pasaran el día siguiente en Barton Park. La señora Dashwood, que prefería no cenar con ellos más a menudo de lo que ellos lo hacían en la casita, por su parte rehusó absolutamente. Sus hijas podían hacer lo que quisieran. Pero éstas no tenían curiosidad alguna en ver cómo cenaban el señor y la señora Palmer, y la perspectiva de estar con ellos tampoco prometía ninguna otra diversión. Intentaron así excusarse también. El clima estaba inestable y no prometía mejorar. Pero Sir John no se dio por satisfecho. Enviaría el carruaje a buscarlas, y debían ir. Lady Middleton también, aunque no presionó a la señora Dashwood, lo hizo con las hilas. La señora Jennings y la señora Palmer se unieron a sus ruegos. Todos parecían igualmente ansiosos de evitar una reunión familiar, y las jóvenes se vieron obligadas a ceder. ¿Por qué tienen que invitarnos?, dijo Marianne apenas se marcharon. El alquiler de esta casita es considerado bajo. Pero las condiciones son muy duras, si tenemos que ir a cenar a la finca cada vez que alguien se está quedando con ellos o con nosotras. No pretenden ser menos corteses y gentiles con nosotros ahora, con estas continuas invitaciones, dijo Elinor, que con las que recibimos hace unas pocas semanas. Si sus reuniones se han vuelto tediosas e insulsas, no son ellos los que han cambiado. Debemos buscar ese cambio en otro lugar. Capítulo XX. Al día siguiente, en el momento en que las señoritas Dashwood ingresaban a la sala de Barton Park por una puerta, la señora Palmer entró corriendo por la otra, con el mismo aire alegre y festivo que le habían visto antes. Les tomó las manos con grandes muestras de afecto y manifestó gran placer en verlas nuevamente. Estoy feliz de verlas, dijo, sentándose entre Elinor y Marianne, porque el día está tan feo que temía que no vinieran, lo que habría sido terrible, ya que mañana nos vamos de aquí. Tenemos que irnos, ya saben, porque los Weston llegan a nuestra casa la próxima semana. Nuestra venida acá fue algo muy repentino y yo no tenía idea de que lo haríamos hasta que el carruaje iba llegando a la puerta, y entonces el señor Palmer me preguntó si iría con él a Barton. Es tan gracioso. Jamás me dice nada. Siento tanto que no podamos permanecer más tiempo. Pero espero que muy pronto nos encontraremos de nuevo en la ciudad. Elinor y Marianne se vieron obligadas a frenar tales expectativas. ¿Que no van a ir a la ciudad?, exclamó la señora Palmer con una sonrisa. Me desilusionará enormemente si no lo hacen. Podría conseguirles la casa más linda del mundo junto a la nuestra, en Hanover Square. Tienen que ir, de todas maneras. Créanme que me sentiré feliz de acompañarlas en cualquier momento hasta que esté por dar a luz, si a la señora Dashwood no le gusta salir a lugares públicos. Le agradecieron, pero se vieron obligadas a resistir sus ruegos. ¡Ay, mi amor!, exclamó la señora Palmer dirigiéndose a su esposo, que acababa de entrar en la habitación. Tienes que ayudarme a convencer a las señoritas Dashwood para que vayan a la ciudad este invierno. Su amor no le respondió. Y tras inclinarse ligeramente ante las damas, comenzó a quejarse del clima. ¡Qué horrible es todo esto!, dijo. Un clima así hace desagradable todo y a todo el mundo. Con la lluvia, el aburrimiento invade todo, tanto bajo techo como al aire libre. Hace que uno deteste a todos sus conocidos. ¿Qué demonios pretende Sir John no teniendo una sala de billar en esta casa? Que pocos saben lo que son las comodidades. Sir John es tan estúpido como el clima. No pasó mucho rato antes de que llegara el resto de la concurrencia.
Temo, señorita Marianne, dijo Sir John, que no haya podido realizar su habitual caminata hasta Oldham hoy día. Marianne puso una cara muy seria, y no dijo nada. Ah, no disimule tanto con nosotros, dijo la señora Palmer, porque le aseguro que sabemos todo al respecto. Y admiro mucho su gusto, pues pienso que él es extremadamente apuesto. Sabe usted, no vivimos a mucha distancia de él en el campo. Me atrevería a decir que a no más de 10 millas. Mucho más, cerca de 30, dijo su esposo. Ah, bueno. No hay mucha diferencia. Nunca he estado en la casa de él, pero dicen que es un lugar delicioso, muy lindo. Uno de los lugares más detestables que he visto en mi vida, dijo el señor Palmer. Marianne se mantuvo en perfecto silencio, aunque su semblante traicionaba su interés en lo que decían. Es muy feo. Continuó la señora Palmer. Entonces supongo que debe ser otro lugar el que es tan bonito. Cuando se sentaron a la mesa, Sir John observó con pena que entre todos llegaban solo a 8. Querida, le dijo a su esposa, es muy molesto que seamos tan pocos. ¿Por qué no invitaste a los Gilbert a cenar con nosotros hoy? No le dije, Sir John, cuando me lo mencionó antes, que era imposible. La última vez fueron ellos los que vinieron acá. Usted y yo, Sir John, dijo la señora Jennings, no nos andaríamos con tantas ceremonias. Entonces sería muy mal educada, exclamó el señor Palmer. Mi amor, contradices a todo el mundo, dijo su esposa, con su risa habitual. Sabes que eres bastante grosero. No sabía que estuviera contradiciendo a nadie al llamar a tu madre mal educada. Ya, puede tratarme todo lo mal que quiera, exclamó con su habitual buen humor la señora Jennings. Me ha sacado a Charlotte de encima, y no puede devolverla. Así es que ahora se desquita conmigo. Charlotte se rió con gran entusiasmo al pensar que su esposo no podía librarse de ella, y alegremente dijo que no le importaba cuán irascible fuera él hacia ella, igual debían vivir juntos. Nadie podía tener tan absoluto buen carácter o estar tan decidido a ser feliz como la señora Palmer. La estudiada indiferencia, insolencia y contrariedad de su esposo no la alteraban. Y cuando él se enfadaba con ella o la trataba mal, parecía enormemente divertida. El señor Palmer es tan chistoso. Le susurró a Elinor. Siempre está de mal humor. Tras observarlo durante un breve lapso, Elinor no estaba tan dispuesta a darle a él crédito por ser tan genuina y naturalmente de mal talante y mal educado como deseaba aparecer. Puede que su temperamento se hubiera agriado algo al descubrir, como tantos otros de su sexo, que por un inexplicable prejuicio en favor de la belleza, se encontraba casado con una mujer muy tonta. Pero ella sabía que esta clase de desatino era demasiado común para que un hombre sensato se sintiera afectado por mucho tiempo. Más bien era un deseo de distinción, creía, lo que lo inducía a ser tan displicente con todo el mundo y a su generalizado desprecio por todo lo que se le ponía por delante. Era el deseo de parecer superior a los demás. El motivo era demasiado corriente para que causara sorpresa. Pero los medios, aunque tuvieran éxito en establecer su superioridad en mala crianza, no parecían adecuados para ganarle el aprecio de nadie que no fuera su mujer. Ah, mi querida señorita Dashwood, le dijo la señora Palmer poco después, tengo un favor tan grande que pedirles, a usted y a su hermana. Irían a Cleveland a pasar un tiempo estas Navidades. Por favor, acepten, y vayan mientras los Weston están con nosotros. No pueden imaginar lo feliz que me harán. Mi amor, dijo, dirigiéndose a su marido, ¿no te encantaría recibir a las señoritas Dashwood en Cleveland? Por supuesto, respondió él con tono despectivo, fue mi único propósito al venir a Devonshire.
Ahí tienen, dijo su esposa, ya ven que el señor Palmer las espera. Así que no pueden negarse. Las dos, Elinor y Marianne, declinaron la invitación de manera clara y decidida. Pero no, deben ir y van a ir. Estoy segura de que les gustará por sobre todas las cosas. Los Weston estarán con nosotros, y será sumamente agradable. No pueden imaginarse la delicia del lugar que es Cleveland. Y lo pasa. Moss también ahora, porque el señor Palmer está todo el tiempo recorriendo la región en la campaña electoral. Y vienen a cenar con nosotros muchas personas a las que nunca he visto antes, lo que es absolutamente encantador. Pero, pobre. Es muy fatigoso para él, porque tiene que hacerse agradable a todo el mundo. A duras penas pudo Elinor mantenerse seria mientras concordaba en la dificultad de tal empresa. Qué delicia será, dijo Charlotte, cuando él esté en el Parlamento. ¿Verdad? ¿Cómo me voy a reír? Será tan cómico ver que sus cartas van dirigidas con las iniciales MP. Asterisco, pero, ¿saben? Dice que nunca enviará mis cartas con las franquicias que él tendrá por ser parlamentario. Ha dicho que no lo hará, ¿no es verdad, señor Palmer? El señor Palmer la ignoró por completo. Él no soporta escribir, continuó, dice que es espantoso. No, dijo él, nunca he dicho algo tan irracional. No me hagas cargar a mí con todos los agravios que le haces tú al lenguaje. Mírenlo, vean qué divertido es. Siempre es así. En ocasiones pasa la mitad del día sin hablarme, y después sale con algo tan divertido. Y por cualquier cosa que se le ocurra. Al volver a la sala, la señora Palmer sorprendió a Elinor al preguntarle si su esposo no le gustaba enormemente. Por supuesto, respondió Elinor, parece una persona muy amena. Bueno, me alegra tanto que sea así. Me imaginé que le gustaría, pues es tan agradable. Puedo asegurarle que al señor Palmer le gustan enormemente usted y sus hermanas, y no se imaginan qué desilusionado se sentirá si no vienen a Cleveland. No logro imaginarme por qué rehúsan hacerlo. De nuevo Elinor se vio obligada a declinar la invitación. Y mediante un cambio de tema, puso fin a sus ruegos. Pensaba en la probabilidad de que, por vivir en la misma región, la señora Palmer pudiera darles referencias sobre Willoughby más detalladas que las que se podían deducir del limitado conocimiento que de él tenían los Middleton, y estaba ansiosa de obtener de cualquier persona una confirmación de los méritos del joven que permitiera eliminar toda posibilidad de temor por Mariana. Comenzó preguntándole si veía mucho al señor Willoughby en Cleveland y si estaban íntimamente relacionados con él. Ah. Sí, querida. Lo conozco sumamente bien, respondió la señora Palmer. No es que alguna vez haya hablado con él, por cierto que no, pero siempre lo veo en la ciudad. Por una u otra causa, nunca me ha ocurrido estar quedándome en Barton al mismo tiempo que él en Oldham. Mamá lo vio acá una vez antes. Pero yo estaba con mi tío en Weymouth. Sin embargo, puedo decir que me habría encontrado innumerables veces con él en Somersetshire, si por desgracia no hubiese ocurrido que nunca hayamos estado allí al mismo tiempo. Él pasa muy poco en Combe, según creo. Pero si alguna vez lo hiciese, no creo que el señor Palmer lo visitara, porque, como usted sabe, el señor Willoughby está en la oposición, y además está tan lejos. Sé muy bien por qué pregunta. Su hermana va a casarse con él. Me alegra horrores, porque así, sabe usted, la tendré de vecina. Le doy mi palabra, dijo Elinor, de que usted sabe mucho más que yo de ese asunto, si alguna razón la asiste para esperar tal unión. Asterisco Member of Parliament, miembro del Parlamento. No intente negarlo, porque usted sabe que todo el mundo habla de ello. Le aseguro que lo escuché cuando pasaba por la ciudad. Mi querida señora Palmer.
Por mi honor que lo hice. El lunes en la mañana me encontré con el coronel Brandon en Bond Street, justo antes de que saliéramos de la ciudad, y él me lo contó personalmente. Me sorprende usted mucho. Que el coronel Brandon se lo contó. Con toda seguridad se equivoca usted. Dar tal información a una persona a quien no podía interesarle, incluso si fuera verdadera, no es lo que yo esperaría del coronel Brandon. Pero le aseguro que ocurrió así, tal como se lo dije, y le contaré cómo fue. Cuando nos encontramos con él, se devolvió y caminó un trecho con nosotros. Y comenzamos a hablar de mi cuñado y de mi hermana, y de una cosa y otra, y yo le dije. Entonces, coronel, he oído que hay una nube. Familia en la casita de Barton, y mamá me ha contado que son muy bonitas y que una de ellas se va a casar con el señor Willoughby, de Combe Magna. Cuénteme, ¿es verdad? Porque por supuesto usted debe saberlo, como ha estado en Devonshire hace tan poco. ¿Y qué dijo el coronel? Oh, no dijo mucho. Pero parecía saber que era verdad, así que a partir de ese momento lo tomé como cosa cierta. Será maravilloso, le digo. ¿Cuándo tendrá lugar? El señor Brandon se encontraba bien, espero. Ah, sí, muy bien. Y lleno de elogios hacia usted. Todo lo que hizo fue decir buenas cosas sobre usted. Me halagan sus alabanzas. Parece un hombre excelente. Y lo creo extraordinariamente agradable. Yo también. Es un hombre tan encantador, que es una lástima que sea tan serio y apático. Mamá dice que también él estaba enamorado de su hermana. Le aseguro que sería un gran cumplido si lo estuviera, porque casi nunca se enamora de nadie. Es muy conocido el señor Willoughby en su parte de Somersetshire. Dijo Elinor. Oh, sí, mucho. Quiero decir, no creo que mucha gente lo trate, porque Combe Magna está tan lejos. Pero le aseguro que todos lo creen sumamente agradable. Nadie es más apreciado que el señor Willoughby en cualquier lugar al que vaya, y puede decírselo así a su hermana. Qué monstruosa buena suerte la suya al haberlo conquistado, palabra de honor. Y no es que la suerte de él no sea mayor, porque su hermana es tan bien parecida y encantadora que nada puede ser lo bastante bueno para ella. Sin embargo, para nada creo que sea más guapa que usted, le aseguro. Creo que las dos son extremadamente bonitas, y estoy segura de que lo mismo piensa el señor Palmer, aunque anoche no logramos que lo reconociera. La información de la señora Palmer sobre Willoughby no era demasiado sustanciosa. Pero cualquier testimonio en su favor, por pequeño que fuese, le era grato a Elinor. Estoy tan contenta de que finalmente nos hayamos conocido, continuó Charlotte. Y ahora espero que siempre seamos buenas amigas. No puede imaginarse cuánto quería conocerla. Es tan maravilloso que vivan en la cabaña. Nada puede igualárselo, se lo aseguro. Y me alegra tanto que su hermana vaya a casarse bien. Espero que pase mucho tiempo en Combe Magna. Es un sitio delicioso, desde todo punto de vista. Hace mucho tiempo que se conocen con el coronel Brandon, ¿verdad? Sí, mucho. Desde que mi hermana se casó. Era amigo de Sir John. Creo, agregó en voz baja, que le habría gustado bastante tenerme como esposa, si hubiera podido. Sir John y Lady Middleton también lo deseaban. Pero mamá no creyó que esa unión fuera suficientemente buena para mí. De no haber sido así, Sir John habría hablado con el coronel y nos habríamos casado de inmediato. El coronel Brandon no sabía de la proposición de Sir John a su madre antes de que la hiciera. ¿Alguna vez le había manifestado a usted su afecto? Oh, no. Pero si mamá no se hubiera opuesto a ello, diría que a él nada le habría gustado más.
En ese entonces no me había visto más de 2 veces, porque fue antes de que yo dejara el colegio. Pero soy mucho más feliz tal como estoy. El señor Palmer es exactamente la clase de hombre que me gusta. Capítulo 21. Los Palmer volvieron a Cleveland al día siguiente, y en Barton solo quedaron las dos familias para invitarse mutuamente. Pero esto no duró mucho. Elinor todavía no se sacaba bien de la cabeza a sus últimos visitantes, no terminaba de asombrarse de ver a Charlotte tan feliz sin mayor motivo. Al señor Palmer actuando de manera tan simplona, siendo un hombre capaz. Y la extraña discordancia que a menudo existía entre marido y mujer, antes de que el activo celo de Sir John y de la señora Jennings en pro de la vida social le ofrecieran un nuevo grupo de conocidos de ellos a quienes ver y observar. Durante un paseo matutino a Exeter se habían encontrado con dos jovencitas a quienes la señora Jennings tuvo la alegría de reconocer como parientes, y esto bastó para que Sir John las invitara de inmediato a ir a Barton Park tan pronto hubieran cumplido con sus compromisos del momento en Exeter. Sus compromisos en Exeter fueron cancelados de inmediato ante tal invitación, y cuando Sir John volvió a la casa indujo una no despreciable alarma en Lady Middleton al decirle que pronto iba a recibir la visita de dos muchachas a las que no había visto en su vida, y de cuya elegancia, incluso de que su trato fuera aceptable, no tenía prueba alguna. Porque las garantías que su esposo y su madre podían ofrecerle al respecto no le servían de nada. Que fueran parientes empeoraba las cosas. Y los intentos de la señora Jennings de consolar a su hija con el argumento de que no se preocupara de si eran distinguidas, porque eran primas y debían tolerarse mutuamente, no fueron entonces muy afortunados. Como ya era imposible evitar su venida, Lady Middleton se resignó a la idea de la visita con toda la filosofía de una mujer bien criada, que se contenta simplemente con una amable reprimenda al esposo 5 o 6 veces al día sobre el mismo tema. Llegaron las jovencitas, y su apariencia no resultó ser en absoluto poco distinguida o sin estilo. Su vestimenta era muy elegante, sus modales eran corteses, se mostraron encantadas con la casa y extasiadas ante el mobiliario, y como ocurrió que los niños les gustaban hasta el embeleso, antes de una hora de su llegada a la fin, ya contaban con la aprobación de Lady Middleton. Afirmó que realmente eran unas muchachas muy agradables, lo que para su señoría implicaba una entusiasta admiración. Ante tan vivos elogios creció la confianza de Sir John en su propio juicio, y partió de inmediato a informar a las señoritas Dashwood sobre la llegada de las señoritas Steele y asegurarles que eran las muchachas más dulces del mundo. De recomendaciones de esta clase, sin embargo, no era mucho lo que se podía deducir. Elinor sabía que en todas partes de Inglaterra se podía encontrar a las chicas más dulces del mundo, bajo todos los distintos aspectos, rostros, temperamentos e inteligencias posibles. Sir John quería que toda la familia se dirigiera de inmediato a la finca y echara una mirada a sus invitadas. ¡Qué hombre benévolo y filantrópico! Hasta una prima tercera le costaba guardarla solo para él. Vengan ahora, les decía, se lo ruego. Deben venir. No aceptaré una negativa. Ustedes sí vendrán. No se imaginan cuánto les gustarán. Lucy es terriblemente bonita, y tan alegre y de buen carácter. Los niños ya están apegados a ella como si fuera una antigua conocida. Y las dos se mueren de deseos de verlas a ustedes, porque en Exeter escucharon que eran las criaturas más bellas del mundo. Les he dicho que era absolutamente cierto, y mucho más. Estoy seguro de que a ustedes les encantarán ellas. Han traído el coche lleno de juguetes para los niños. ¿Cómo pueden ser tan esquivas y pensar en no venir? Si de alguna manera son primas suyas, ¿verdad?
Porque ustedes son primas mías y ellas lo son de mi esposa, así es que tienen que estar emparentadas. Pero Sir John no logró su objetivo. Tan solo pudo arrancarles la promesa de ir a la finca dentro de 1 o 2 días, y luego partió asombradísimo ante su indiferencia, para dirigirse a su casa y alardear nuevamente de las cualidades de las Dashwood ante la señorita Steele, tal como había alardeado de las señoritas Steele ante las Dashwood. Cuando cumplieron con la prometida visita a la finca y les fueron presentadas las jovencitas, no encontraron en la apariencia de la mayor, que casi rozaba los 30 y tenía un rostro poco agraciado y para nada despierto, nada que admirar. Pero en la otra, que no tenía más de 22 o 23 años, encontraron sobrada belleza. Sus facciones eran bonitas, tenía una mirada aguda y sagaz y una cierta airosidad en su aspecto que, aunque no le daba verdadera elegancia, sí la hacía distinguirse. Los modales de ambas eran especialmente corteses, y pronto Eli Nor tuvo que reconocer algo de buen juicio en ellas, al ver las constantes y oportunas atenciones con que se hacían agradables a Lady Middleton. Con los niños se mostraban en continuo arrobamiento, ensalzando su belleza, atrayendo su atención y complaciéndolos en todos sus caprichos. Y el poco tiempo que podían quitarle a las inoportunas demandas a que su gentileza las exponía, lo dedicaban a admirar lo que fuera que estuviera haciendo su señoría, en caso de que estuviera haciendo algo, o a copiar el modelo de algún nuevo vestido elegante que, al verle usar el día antes, las había hecho caer en interminable éxtasis. Por fortuna para quienes buscan adular tocando este tipo de puntos flacos, una madre cariñosa, aunque es el más voraz de los seres humanos cuando se trata de ir a la casa de alabanzas para sus hijos, también es el más crédulo. Sus demandas son exorbitantes, pero se traga cualquier cosa. Y así, Lady Middleton aceptaba sin la menor sorpresa o desconfianza las exageradas muestras de afecto y la paciencia de las señoritas Steele hacia sus hijos. Veía con materna complacencia todas las tropelías e impertinentes travesuras a las que se sometían sus primas. Observaba cómo les desataban sus cintos, les tiraban el cabello que llevaban suelto alrededor de las orejas, les registraban sus costureros y les sacaban sus cortaplumas y tijeras, y no le cabía ninguna duda acerca de que el placer era mutuo. Parecía indicar que lo único que la sorprendía era que Elinor y Marianne estuvieran allí sentadas, tan compuestas, sin pedir que las dejaran formar parte de lo que ocurría. John está tan animado hoy, decía, al ver cómo tomaba el pañuelo de la señorita Steele y lo arrojaba por la ventana. No deja de hacer travesuras. Y poco después, cuando el segundo de sus hijos pellizcó violentamente a la misma señorita en un dedo, comentó llena de cariño: ¡Qué juguetón es William! Y aquí está mi dulce Ana María, agregó, acariciando tiernamente a una niñita de 3 años que se había mantenido sin hacer ni un ruido durante los últimos 2 minutos. Siempre es tan gentil y tranquila. Jamás ha existido una chiquita tan tranquila. Pero por desgracia, al llenarla de abrazos, un alfiler del tocado de su señoría rasguñó levemente a la niña en el cuello, provocando en este modelo de gentileza tan violentos chillidos que a duras penas podrían haber sido superados por ninguna criatura reconocidamente ruidosa. La consternación de su madre fue enorme, pero no pudo superar la alarma de las señoritas Steele, y entre las tres hicieron todo lo que en una emergencia tan crítica el afecto indicaba que debía hacerse para mitigar las agonías de la pequeña doliente. La sentaron en el regazo de su madre, la cubrieron de besos. Una de las señoritas Steele, arrodillada para atenderla, enjugó su herida con agua de lavanda, y la otra le llenó la boca con ciruelas confitadas. Con tales recompensas a sus lágrimas, la niña tuvo la sabiduría suficiente para no dejar de llorar.
Siguió chillando y sollozando vigorosamente, dio de patadas a sus dos hermanos cuando intentaron tocarla, y nada de lo que hacían para calmarla tuvo el menor resultado, hasta que felizmente Lady Middleton recordó que en una escena de similar congoja, la semana anterior, le habían puesto un poco de mermelada de damasco en una sien que se había magullado. Se propuso insistentemente el mismo remedio para este desdichado rasguño, y el ligero intermedio en los gritos de la jovencita al escucharlo les dio motivos para esperar que no sería rechazado. Salió entonces de la sala en brazos de su madre a la búsqueda de esta medicina, y como los dos chicos quisieron seguirlas, aunque su madre les rogó afanosamente que se quedaran, las cuatro jóvenes se encontraron a solas en una quietud que la habitación no había conocido en muchas horas. «Pobre criaturita», dijo la señorita Steele apenas salieron. «Pudo haber sido un accidente muy triste». «Aunque difícilmente puedo imaginármelo», exclamó Marianne, «a no ser que hubiera ocurrido en circunstancias muy diferentes. Pero esta es la manera habitual de incrementar la alarma, cuando en realidad no hay nada de qué alarmarse». «Qué mujer tan dulce es Lady Middleton», dijo Lucy Steele. Marianne se quedó callada. Le era imposible decir algo que no sentía, por trivial que fuera la ocasión. Y de esta forma siempre caía sobre Elinor toda la tarea de decir mentiras cuando la cortesía así lo requería. Hizo lo mejor posible, cuando el deber la llamó a ello, por hablar de Lady Middleton con más entusiasmo del que sentía, aunque fue mucho menor que el de la señorita Lucy. «Y Sir John también», exclamó la hermana mayor. «¡Qué hombre tan encantador!». También en este caso, como la buena opinión que de él tenía la señorita Dashwood no era más que sencilla y justa, se hizo presente sin grandes exageraciones. Tan solo observó que era de muy buen talante y amistoso. «Y qué encantadora familia tienen. En toda mi vida había visto tan magníficos niños. Créanme que ya los adoro, y eso que en verdad me gustan los niños con locura». «Me lo habría imaginado», dijo Elinor con una sonrisa, «por lo que he visto esta mañana». «Tengo la idea», dijo Lucy, «de que usted cree a los pequeños Middleton demasiado consentidos. Quizá estén al borde de serlo, pero es tan natural en Lady Middleton. Y por mi parte, me encanta ver niños llenos de vida y energía. No los soporto si son dóciles y tranquilos». «Confieso», replicó Elinor, «que cuando estoy en Barton Park nunca pienso con horror en niños dóciles y tranquilos». A estas palabras siguió una breve pausa, rota primero por la señorita Steele, que parecía muy inclinada a la conversación y que ahora dijo, de manera algo repentina: «¿Y le gusta Devonshire, señorita Dashwood?». «Supongo que lamentó mucho dejar Sussex». Algo sorprendida ante la familiaridad de esta pregunta, o al menos ante la forma en que fue hecha, Elinor respondió que sí le había costado. «Norland es un sitio increíblemente hermoso, ¿verdad?», agregó la señorita Steele. «Hemos sabido que Sir John tiene una enorme admiración por él», dijo Lucy, que parecía creer que se necesitaba alguna excusa por la libertad con que había hablado su hermana. «Creo que todos los que han estado allí tienen que admirarlo», respondió Elinor, «aunque es de suponer que nadie aprecia sus bellezas tanto como nosotras. Y tenían allá muchos admiradores distinguidos. Me imagino que en esta parte del mundo no tienen tantos. En cuanto a mí, pienso que siempre son un gran aporte». «Pero, ¿por qué?», dijo Lucy, con aire de sentirse avergonzada de su hermana. «¿Piensas que en Devonshire no hay tantos jóvenes guapos como en Sussex?». «No, querida, por supuesto no es mi intención decir que no los hay. Estoy segura de que hay una gran cantidad de galanes muy distinguidos en Exeter. Pero, ¿cómo crees que podría saber si hay jóvenes agradables en Norland?».
Y yo solo temía que las señoritas Dashwood encontraran aburrido Barton si no encuentran acá tantos como los que acostumbraban tener. Pero quizá a ustedes, jovencitas, no les importen los pretendientes, y estén tan a gusto sin ellos como con ellos. Por mi parte, pienso que son enormemente agradables, siempre que se vistan de manera elegante y se comporten con urbanidad. Pero no soporto verlos cuando son sucios o antipáticos. Vean, por ejemplo, al señor Rose, de Exeter, un joven maravillosamente elegante, bastante apuesto, que trabaja para el señor Simpson, como ustedes saben. Y, sin embargo, si uno lo encuentra en la mañana, no se lo puede ni mirar. Me imagino, señorita Dashwood, que su hermano era un gran galán antes de casarse, considerando que era tan rico, ¿no es verdad? Le prometo, replicó Elinor, que no sabría decírselo, porque no entiendo bien el significado de la palabra. Pero esto sí puedo decirle. Que si alguna vez él fue un galán antes de casarse, lo es todavía, porque no ha habido el menor cambio en él. Ay, querida. Una nunca piensa en los hombres casados como galanes. Tienen otras cosas que hacer. Por Dios, Anne, exclamó su hermana. Solo hablas de galanes. Harás que la señorita Dashwood crea que no piensas sino en eso. Luego, para cambiar de tema, comenzó a manifestar su admiración por la casa y el mobiliario. Esta muestra de lo que eran las señoritas Steele fue suficiente. Las vulgares libertades que se tomaba la mayor y sus insensateces la dejaban sin nada a favor, y como a Elinor ni la belleza ni la sagaz apariencia de la menor le habían hecho perder de vista su falta de real elegancia y naturalidad, se marchó de la casa sin ningún deseo de conocerlas más. No ocurrió lo mismo con las señoritas Steele. Venían de Exeter, bien provistas de admiración por Sir John, su familia y todos sus parientes, y ninguna parte de ella le negaron mezquinamente a las hermosas primas del dueño de casa, de quienes afirmaron ser las muchachas más hermosas, elegantes, completas y perfectas que habían visto, y a las cuales estaban particularmente ansiosas de conocer mejor. Y en consecuencia, pronto Elinor descubrió que conocerlas mejor era su inevitable destino. Como Sir John estaba por completo de parte de las señoritas Steele, su lado iba a ser demasiado fuerte para presentarle alguna oposición e iban a tener que someterse a ese tipo de intimidad que consiste en sentarse todos juntos en la misma habitación durante 1 o 2 horas casi a diario. No era más lo que podía hacer Sir John, pero no sabía que se necesitara algo más. En su opinión, estar juntos era gozar de intimidad, y mientras sus continuos planes para que todos se reunieran fueran eficaces, no le cabía duda alguna de que fueran verdaderos amigos. Para hacerle justicia, hizo todo lo que estaba en su poder para impulsar una relación sin reservas entre ellas, y con tal fin dio a conocer a la señorita Steele todo lo que sabía o suponía respecto de la situación de sus primas en los aspectos más delicados. Y así Elinor no las había visto más de un par de veces antes de que la mayor de ellas la felicitara por la suerte de su hermana al haber conquistado a un galán muy distinguido tras su llegada a Barton. Seguro será una gran cosa haberla casado tan joven, dijo, y me han dicho que es un gran galán, y maravillosamente apuesto. Y espero que también usted tenga pronto la misma buena suerte. Aunque quizá ya tiene a alguien listo por ahí. Elinor no podía suponer que Sir John fuera más comedido en proclamar sus sospechas acerca de su afecto por Edward, de lo que había sido respecto de Marianne. De hecho, entre las dos situaciones, la suya era la que prefería para sus chanzas, por su mayor novedad y porque daba mayor pábulo a conjeturas. Desde la visita de Edward, nunca habían cenado juntos sin que él brindara a la salud de las personas queridas de ella, con una voz tan cargada de significados,
tantas cabezadas y guiños, que no podía menos de alertar a todo el mundo. Invariablemente se sacaba a colación la letra F, y con ella se habían nutrido tan incontables bromas, que hacía ya tiempo se le había impuesto a Elinor su calidad de ser la letra más ingeniosa del alfabeto. Las señoritas Steele, tal como había imaginado que ocurriría, eran las destinatarias de todas estas bromas, y en la mayor despertaron una gran curiosidad por saber el nombre del caballero al que aludían, curiosidad que, aunque a menudo expresada con impertinencia, era perfectamente consistente con sus constantes indagaciones en los asuntos de la familia Dashwood. Pero Sir John no jugó demasiado tiempo con el interés que había gozado en despertar, porque decir el nombre le era tan placentero como escucharlo era para la señorita Steele. Su nombre es Ferrars, dijo, en un murmullo muy audible, pero le ruego no decirlo, porque es un gran secreto. Ferrars, repitió la señorita Steele. El señor Ferrars es el tan dichoso personaje, ¿verdad? Vaya. El hermano de su cuñada, señorita Dashwood. Un joven muy agradable, con toda seguridad. Lo conozco muy bien. ¿Cómo puedes decir tal cosa, Anne? Exclamó Lucy, que generalmente corregía todas las declaraciones de su hermana. Aunque lo hemos visto una o dos veces en la casa de mi tío, es excesivo pretender conocerlo bien. Elinor escuchó con atención y sorpresa todo lo anterior. ¿Y quién era este tío? ¿Dónde vivía? ¿Cómo fue que se conocieron? Tenía grandes deseos de que continuaran con él. Tema, aunque prefirió no unirse a la conversación. Pero nada más se dijo al respecto y, por primera vez en su vida, pensó que a la señora Jennings le faltaba o curiosidad tras tan mezquina información, o deseo de manifestar su interés. La forma en que la señorita Steele había hablado de Edward aumentó su curiosidad, porque sintió que lo hacía con algo de malicia y plantaba la sospecha de que ella sabía, o se imaginaba saber, algo en desmerecimiento del joven. Pero su curiosidad fue en vano, porque la señorita Steele no prestó más atención al nombre del señor Ferrars cuando Sir John aludía a él o lo mencionaba abiertamente. Capítulo 22. Marianne, que nunca había sido demasiado tolerante de cosas como la impertinencia, la vulgaridad, la inferioridad de índole o incluso las diferencias de gusto respecto de los suyos, en esta ocasión estaba particularmente renuente, dado su estado de ánimo, a encontrar agradables a las señoritas Steele o fomentar sus avances. Y a esta invariable frialdad en su comportamiento, que frustraba todos los intentos que hacían por establecer una relación de intimidad, atribuía Elinor en primer lugar la preferencia por ella que se hizo evidente en el trato de ambas hermanas, especialmente de Lucy, que no perdía oportunidad de entablar conversación o de intentar un mayor acercamiento mediante una fácil y abierta comunicación de sus sentimientos. Lucy era naturalmente lista. A menudo sus observaciones eran justas y entretenidas, y como compañía durante una media hora, con frecuencia Elinor la encontraba agradable. Pero sus capacidades innatas en nada habían sido complementadas por la educación. Era ignorante e inculta, y la insuficiencia de todo refinamiento intelectual en ella, su falta de información en los asuntos más corrientes, no podían pasar inadvertidas a la señorita Dashwood, a pesar de todos los esfuerzos que hacía la joven por parecer superior. Elinor percibía el descuido de capacidades que la educación habría hecho tan respetables, y la compadecía por ello. Pero veía con sentimientos mucho menos tiernos la total falta de delicadeza, de rectitud y de integridad de espíritu que traicionaban sus laboriosas y permanentes atenciones y lisonjas a los Middleton. Y no podía encontrar satisfacción duradera en la compañía de una persona que a la ignorancia unía la insinceridad, cuya falta de instrucción impedía una conversación entre ellas en condiciones de igualdad,
y cuya conducta hacia los demás quitaba todo valor a cualquier muestra de atención o deferencia hacia ella. Temo que mi pregunta le pueda parecer extraña, le dijo Lucy un día mientras caminaban juntas desde la finca a la cabaña, pero, si me disculpa, conoce personalmente a la madre de su cuñada, la señora Ferrars. A Elinor la pregunta sí le pareció bastante extraña, y así lo reveló su semblante al responder que nunca había visto a la señora Ferrars. Vaya, replicó Lucy. Qué curioso, pensaba que la debía haber visto alguna vez en Norland. Entonces quizá no pueda decirme qué clase de mujer es, no respondió Elinor, cuidándose de dar su verdadera opinión. De la madre de Edward, y sin grandes deseos de satisfacer lo que parecía una curiosidad impertinente, no sé nada de ella. Con toda seguridad pensará que soy muy extraña, por preguntar así por ella, dijo Lucy, observando atentamente a Elinor mientras hablaba. Pero quizá haya motivos. Ojalá me atreviera. Pero, así y todo, confío en que me hará la justicia de creer que no es mi intención ser impertinente. Elinor le dio una respuesta cortés, y caminaron durante algunos minutos en silencio. Lo rompió Lucy, que retomó el tema diciendo de modo algo vacilante. No soporto que me crea impertinentemente curiosa. Daría cualquier cosa en el mundo antes que parecerle así a una persona como usted, cuya opinión me es tan valiosa. Y por cierto no tendría el menor temor de confiar en usted. En verdad apreciaría mucho su consejo en una situación tan incómoda como esta en que me encuentro. No se trata, sin embargo, de preocuparla a usted. Lamento que no conozca a la señora Ferrars. También yo lo lamentaría, dijo Elinor, atónita, si hubiera sido de alguna utilidad para usted conocer mi opinión sobre ella. Pero, en verdad, nunca pensé que tuviera usted relación alguna con esa familia y, por tanto, confieso que me sorprende algo que indague tanto sobre el carácter de la señora Ferrars. Supongo que sí le extraña, y debo decir que no me admira que así sea. Pero si osara explicarle, no estaría tan sorprendida. La señora Ferrars no es en realidad nada para mí en la actualidad. Pero puede que llegue el momento. Cuán pronto llegue, por fuerza depende de ella. En que nuestra relación sea muy estrecha. Bajó los ojos al decir esto, dulcemente pudibunda, con solo una mirada de reojo a su compañera para observar el efecto que tenía sobre ella. ¡Santo cielo! Exclamó Elinor, ¿a qué se refiere? ¿Conoce usted al señor Robert Ferrars? Lo conoce. Y no se sintió demasiado complacida con la idea de tal cuñada. No, replicó Lucy, no al señor Robert Ferrars. No lo he visto en mi vida. Pero sí, agregó fijando su mirada en Elinor a su hermano mayor. ¿Qué sintió Elinor en ese momento? Estupor, que habría sido tan doloroso como agudo era, si no hubiese estado acompañado de una inmediata duda respecto de la declaración que lo originaba. Se volvió hacia Lucy en un silencioso asombro, incapaz de adivinar el motivo o finalidad de tal afirmación. Y aunque cambió el color de su rostro, se mantuvo firme en la incredulidad, fuera de todo peligro de un ataque histérico o un desvanecimiento. Es natural que se sienta sorprendida, continuó Lucy, pues con toda seguridad no podría haberlo sabido antes. Apostaría a que él nunca les dio ni el menor indicio de ello, ni a usted ni a su familia, ya que se suponía era un gran secreto, y puedo asegurar que de mí no ha salido ni una sola palabra hasta este momento. Ni una sola persona de mi familia lo sabe, a excepción de Anne, y jamás se lo habría mencionado a usted si no tuviera la mayor confianza del mundo en su discreción. Pensaba que mi comportamiento al hacer tantas preguntas sobre la señora Ferrars debe haber parecido tan fuera de lugar que ameritaba una explicación.
Y no creo que el señor Ferrars se sienta tan disgustado cuando sepa que he confiado en usted, porque me consta que tiene la mejor opinión del mundo respecto de toda su familia, y las considera a usted y a la otra señorita Dashwood como si fueran verdaderas hermanas. Hizo una pausa. Elinor permaneció en silencio durante algunos momentos. Su estupor ante lo que oía fue al comienzo demasiado grande para ser puesto en palabras. Pero después de un rato, obligándose a hablar, y a hablar cautelosamente,